Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy vamos a tratar el tema de la represión, directamente ligado a los últimos acontecimientos que sucedieron en la República Argentina y más específicamente desde la asunción del gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Los días de la semana pasada, miércoles 31, jueves 1, viernes 2, se intentó votar una ley ómnibus, la cual modificaba con más de 600 artículos todos los aspectos de la sociedad argentina. Bueno, al día de la fecha, esta ley cayó luego de pasar de la comisión a diputados de una votación en general y cuando hubo que votar tema por tema, se levantó la sesión y la ley cayó. Pero lo que nos atañe hoy específicamente es la represión que se sufrió en esos días, que es inédita en la República Argentina desde la época de la dictadura militar. Hemos visto por la televisión y los participantes a la movilización en frente del Congreso de la Nación mientras se discutía esta ley, sufrieron golpes con sabidas cachiporras, una arma represiva nueva que es un gas, que no son los tradicionales gases lacrimógenos, sino que es un gas similar al gas pimienta que quema la piel, y disparos de balas de goma, en algunos casos dirigidos directamente a la cara. A mí me gustaría hacer una pequeña introducción con un texto y luego le vamos a dar la palabra a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, Gastón Uvalle, profesor de filosofía, que también nos va a conversar con el tema y lo va a relacionar con la muerte de Piñera en el país vecino de Chile. Eh, eh, pero me gustaría comentar brevemente un artículo que escribió Olga Cristóbal el 2 de febrero, precisamente el día viernes, y que se llama Disparar a los ojos. Para ver, digamos, cuál es la historia, digamos, de estos nuevos elementos represivos, de dónde vienen, y cómo se está incrementando toda la cuestión represiva y también todos estos discursos que vienen desde el ámbito institucional, directamente desde la presidencia y directamente de los gobiernos, que incitan a la violencia, ¿no? Que incitan a las divisiones de la población y directamente a la violencia. Todo eso vamos a ir desglosando dentro de lo que podemos y analizando en el día de hoy. Bueno, paso a comentar el siguiente artículo. Con respecto a los 3 días de la semana pasada, menciona Olga que más de 30 trabajadores de prensa fueron atendidos con varios impactos de bala de goma, golpeados o intoxicados por gases cuya composición química es un secreto de Estado. Todos vimos también cómo circulaban las motos a medida que iban golpeando a los manifestantes en círculo, dando vueltas en la calle, y en realidad lo que cortaban el tránsito era, en este caso, la Policía Federal Argentina, porque participaron varias fuerzas de esta represión: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina. El abogado Matías Aufieri, que es un abogado y asesor del bloque del FITU, recibió un balazo de goma en uno de sus ojos y fue operado con riesgo de perder la visión. Tendríamos que ver cómo está en este momento. Ahora, dice Olga que las fuerzas de seguridad disparen deliberadamente a los ojos no es nuevo. El 19 de junio del 2023, en Purmamarca, un adolescente de 17 años, Mijael Lian Lamas, perdió un ojo por un balazo de goma mientras manifestaba contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales.
En 2021, 8 personas que denunciaron, ¿no?, lesiones oculares, incluso haber perdido la vista tras recibir balazos de goma o de pintura por parte de policías salteños. 3 personas perdieron un ojo por los proyectiles lanzados por la policía frente al Congreso durante la batalla campal de los trabajadores contra la reforma previsional de Mauricio Macri. Esto fue en 2017. Durante la brutal represión al pueblo chileno en 2019, más de 400 personas fueron baleadas en la cara y más precisamente en los ojos. Algunos perdieron la visión en un ojo y otros quedaron directamente ciegos. Disparar a los ojos y atacar a la prensa son estrategias criminales del Estado de Israel contra la población palestina. Desde octubre a la fecha, más de un centenar de periodistas fue muerto deliberadamente por el ejército sionista, en algunos casos juntos con sus familias. O sea, veamos de dónde viene esta variable represiva, porque nosotros estábamos acostumbrados a que la línea represiva la marcaba Estados Unidos, como fue en Panamá durante y previo a los golpes de Estado en América Latina, Uruguay, Chile y Argentina. Pero algo ha cambiado por este lado. En estrecha relación, continúa Olga, con la CIA y la Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, Patricia Bullrich fue distinguida en marzo del 2015 con el Premio Amigos de Israel. En esta ocasión dijeron, hay muchas cosas hechas y la verdad que la diputada Bullrich es la que lidera siempre los compromisos que tenemos. En 2018, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Macri, comisarios e inspectores de varias provincias viajaron a Israel para recibir capacitación de las fuerzas de seguridad. Ritondo y Santilli son otros que suelen peregrinar a Israel y no precisamente para santiguarse ante el Santo Sepulcro. Cuando se creó la Policía Metropolitana, Eugenio Bursaco contrató como vocero a Alejandro Melinkovsky, ex jefe de prensa del ejército israelí, para los medios de habla hispana. Y en el día de ayer, jueves, Bullrich, nuestra ministra de Seguridad, bueno, no la mía, relanzó el protocolo para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había establecido en el 2028 y que fue suspendido en 2019 por Fernández, el gobierno de Fernández. Las fuerzas federales comprenden la Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario, Policía Federal Argentina y Policía Aeroportuaria. Bueno, esto es parte de las nuevas modalidades que tenemos al día de la fecha a partir de la asunción de este gobierno. Bueno, hay mucha más información, pero le damos la bienvenida a Gastón, profesor de filosofía, y si nos quiere hablar acerca del tema, comentar qué le parece, cuál es su postura. Hola, ¿cómo va, Liliana? ¿Todo bien? No, claramente estamos viviendo hace ya un par de años, por lo menos una década, un avance en la criminalización de la protesta en la Argentina. Especialmente recordamos un par de hitos importantes. Este, Recordamos la aprobación, no solamente acá en el país, sino en el conjunto del Cono Sur y Latinoamérica, de la ley antiterrorista, las cuales son leyes impulsadas por Estados Unidos allá por el comienzo de la década pasada, en los 2010, las cuales se plantea aumentar las penas de prisión por crímenes o por delitos que se consideran relacionados al terrorismo, que siempre terminan siendo aplicados especialmente hacia la protesta social, especialmente esas leyes aprobadas en el gobierno, impulsadas por el gobierno de Barack Obama. Ahí, como mencionabas bien, obviamente la situación y la represión importante que fue durante el gobierno de Macri, especialmente con la reforma previsional, allá en la plaza del Congreso. Y como último hito en la Argentina muy importante fue la represión
frente a la reforma constitucional que está haciendo el gobierno de Morales, Jujuy, que también implicó fuertes represiones al pueblo jujeño. Pero esto no solamente es algo que esté dándose acá en la Argentina, sino que también se dio en el conjunto de Latinoamérica. O sea, pensemos el caso de las protestas o estallidos sociales que hubo en Colombia, Perú, Chile, con fuertes represiones. Y pensemos que la policía no genera solamente protocolos y formas de represión puntualmente para su propio país, sino que tienen doctrinas que se van impulsando de conjunto, influenciadas claramente por ciertos países. Eh, por un lado, obviamente, tenemos la doctrina ya vieja de los 70, impulsadas por Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos ahora, se suma también el caso del Estado de Israel, pero también de países como Austria, o en su caso yo me acuerdo una nota que había salido en la época de Macri, de ciertos implementos de represión, no me acuerdo, una especie de elemento que habían comprado, que se había comprado a Sudáfrica y que era un elemento que se había comprado de Brasil, Chile y Argentina de conjunto y que había sido capacitado los tres. Entonces, primero me parece que no hay que dejar siempre hay que tener una visión nacional, importante de ver cómo se va incrementando, pero al mismo tiempo latinoamericano. Por eso también me parece importante señalar el caso de Piñera, recientemente fallecido, especialmente porque cuando una persona fallece, especialmente un político importante como Piñera, siempre hay como un poco esta cuestión de reconocimientos póstumos y santificación, beatificación eh, póstuma, que es muy interesante y muy cómica, incluso de sus adversarios y toda la gente que en un momento lo criticó. Pensemos, hace poco Cristina sacó un tuit diciendo que Sebastián Piñera era un demócrata, ahora el mismo presidente, junto con aliados importantes del Partido Comunista, que diametralmente opuesto a la ideología que defendía Piñera, salieron a más o menos reconocerlo en los funerales, en la Guardia de Honor que tienden a hacer los chilenos cuando se muere alguien importante. Pero eso es interesante, especialmente por todas estas reivindicaciones póstumas de reivindicarlo como un demócrata, pero no perdamos de vista que Piñera en sus dos gobiernos tuvo unas represiones bastante importantes a distintos movimientos de protesta, distintos movimientos sociales que hubo en el país. Eh, Principalmente, yo recuerdo, podemos mencionar varios, pero podemos mencionar ya en su primer gobierno una represión muy fuerte, que hubo un movimiento estudiantil importante en el 2011, que llegó a durar hasta el 2012, por la gratuidad de la educación en Chile. No sé si se acuerdan, más o menos un movimiento que empezó en mayo, llegó más o menos con un pico hasta noviembre, pero que se extendió un poco más, donde ahí Piñera, al comienzo de su mandato, recién había asumido, empezó a reprimir fuertemente, dejando saldos de heridos, detenciones, premios ilegales y otras cosas, y una protesta que inició un giro represivo muy importante en Chile en el 2012, en la región de Aysén, más o menos a la altura de Santa Cruz, en la cual directamente enviaron fuerzas federales y por un reclamo pesquero por la cuestión de aumentar las cuotas de pesca, terminó siendo una represión muy importante con, obviamente, traumatismos, etcétera. Y por último, como ahí mencionaba la nota de la periodista, claramente Piñera es reconocido o tuvo que afrontar durante su mandato el estallido social, la revuelta, que surgió a raíz de la protesta del aumento del metro, del subte, lo que sea el subte para nosotros, donde numerosos estudiantes secundarios, allá el movimiento estudiantil es muy importante y bastante combativo, salió a protestar y a saltar, evadir los molinetes. Ahí, no sé si se acuerdan, la consigna muy importante que habían dado ese movimiento era no son 30 pesos, son 30 años, la cual poco
jugaba con esta cuestión de que el aumento no era tan importante, sino que eran problemas estructurales sociales que venían arrastrándose de 30 años desde el retorno a la democracia en 1990 en Chile, y que había dejado un montón de importantes saldos sociales sin atender. Esa protesta fue escalando rápidamente y la forma en la cual Piñera atendió o trató de, o abordó la protesta fue de una manera totalmente represiva, sacando, no sé si se acuerdan, a los militares, el primer gobierno desde el retorno a la democracia que saca a los militares a la calle, declarando estado de excepción, pero al mismo tiempo con una represión brutal, tremenda, por la fuerza de carabineros, que dejó un saldo de más o menos arriba de los 30 muertos, torturas, apremios ilegales. eh, el caso fundamental ahí, esa represión de los traumatismos oculares, el caso más conocido, el de Gustavo Gatica, que perdió los dos ojos, y al mismo tiempo, se calcula también innumerables casos de violencia sexual, que es interesante pensarlo porque este registro de que no parece ser muy favorable hacia un demócrata o hacia el diálogo, eh, deja interesante la muerte de Piñera porque en los últimos meses estaba siendo imputado, estaba llamándose a declarar por esta cuestión a causa de estos delitos en la represión social, que podríamos encauzar o encarar como delitos de lesa humanidad, por el tipo de importancia que tienen, y frente a este riesgo, frente a este proceso, Piñera estaba siendo imputado y extrañamente su muerte llega a este momento en el cual estas causas estaban siendo avanzadas, estaban avanzando, lo cual hace que este tema de la represión justamente en Chile quede un poco trunca y no llega realmente a ser condenado, ni siquiera a ser discutido en la agenda pública de qué saldos dejó la represión chilena. Si bien igual se va avanzando, pero por lo menos que obtengan cierta reparación y justicia las personas afectadas. Y un dato no menor que me estaba olvidando mencionar, que justo también no solamente se dio esta represión ilegal durante los gobiernos durante el estallido social chileno, sino también la implementación de ciertas leyes que no solamente votó el gobierno de Piñera, sino que estaban siendo avaladas por el actual gobierno, este, el actual gobierno, el actual partido del gobierno, el Frente Amplio, que fue la ley de anti-encapuchados, que realmente es una ley que permite aumentar las penas de prisión para la gente que se manifieste encapuchada. Entonces es interesante pensar cómo se dan estos tres aspectos para pensar cómo va creciendo la represión o para analizar el caso argentino, por un lado, cómo se va creando una legislación para, para legalizar esta represión que está ocurriendo, al mismo tiempo de cómo se van implementando estos distintos nuevos métodos que mencionabas, como este gas pimienta bastante extraño que genera quemaduras en los cuerpos, y por último, el ámbito internacional de cómo se van generando distintos protocolos en distintos países de la región, con anuencia de los países, este, distintos países que van agregando ciertas similitudes, ciertos protocolos que están relacionados para la represión de la protesta social. Ahí está. Ahora me desmuteé. Hay que acordarse. Gracias, Gastón. Muy interesante lo que planteas, la relación entre los nuevos métodos, las nuevas legislaciones que van surgiendo y lo que sucede en el ámbito internacional. Eh, eh, Antes de continuar escuchando a los integrantes del equipo, le pediría a Luisa si puede pasar el video que salió en estos últimos días de parte de Agustín Laje,
un personaje que se dice politicólogo y que realmente, digamos, no sé si es para analizar, pero es para tener en cuenta también estas nuevas variables que se van incorporando desde el punto de vista simbólico y que van camino a generar violencia. ¿Y de dónde viene la violencia? ¿No? ¿De dónde se está generando? Porque después se invierten los argumentos y los violentos son otros. Esto de invertir los argumentos es un recurso burdo de la extrema derecha o de derecha radical y de muchos otros gobiernos también. Luisa, ¿se Sí, podrá sí, pasar Lili. el videíto? Es cortito. Estoy atenta, mi amor. Vamos a ver si ustedes avísenme en cuanto a pedido de Lili. Bueno, parece que no quiere abrir el video. No sé qué sucede, pero vamos a intentarlo de nuevo. Esto está andando un poquito mal el internet, tal vez sea por eso. Ustedes avísenme si lo están mirando. Ahí está. ¿Lo están Y ahí lo mirando? tenemos, sí, si no lo leemos. A ver. Kirchnerista o es de izquierdas, corta el vínculo, corta el vínculo. Luisa, hay que rebobinarlo, porque Ya está empieza de nuevo igual. Gente. Ya empieza de bueno. nuevo. Mala. Es gente que quiere privilegios. Es gente que se siente por encima de todos y de todo. Con ese tipo de gente hay que cortar todo vínculo y dejársela a la policía. Que la policía se haga cargo. Ahora, respaldemos a nuestra policía. Aplaudámoslos. Que usen sus balas de goma y que les revienten la piel a estos malditos golpistas. A ver si empieza de nuevo. Celebramos a la policía. Ahí está. Los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. El que las hace las paga. Por eso nos ponemos de pie y aplaudimos. Ahí está, ¿no, Lili? Porque como viene de Instagram se corta un poco, pero se escuchó, ¿no? Sí, 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 la idea se La escuchó. idea, buah, ya Directamente se sabemos de regocija quién con la viene. represión de lo acontecido en estos 3 días de la semana anterior e insta a parte de la población a aislar a la otra parte, que es lo que él denomina los kirchneristas y los zurdos, ¿no? Bueno, a ver, obviamente todo esto incita a la violencia, ¿no? Es una violencia institucionalizada, promovida por el Estado, promovida por este gobierno que está transitoriamente en el Estado. Clelia, ¿querés hacer algún comentario sobre esto que vos habías comentado que tenías varios artículos de Le Monde Diplomatique? Tenés que desmutear, ¿eh? No te escuchamos. Tenés que desmutear el micrófono. Bueno, vamos a escuchar a Claudio entonces. Sí, ahora sí, Ahora sí, pude ahora sí. abrir. Sí, más allá de la indignación que puede causar esta persona que habló, lo primero que salta de estos 50 y tantos días de gobierno de Milei es que las medidas que ha tomado son de tal calibre que necesariamente van a tener que reprimir, porque no hay ninguna forma de contención social, ni Macri, con las medidas económicas que había tomado, dejó en algún momento de considerar la manera de mitigar la crisis económica. Hay formas y maneras desde el plan
jefes y jefas de hogar, algún sueldo complementario. Se pensaron medidas, pero este gobierno absolutamente ninguna. Lo que va a hacer, y de ahí todo este discurso tan repugnante, es reprimir. Tiene que reprimir. Va a tener a toda la gente en la calle. Es inevitable. Así que ahora sencillamente va a haber una confrontación de fuerzas. Bueno, Es gracias, lo que me Valeria. parece, Ujú. es lo que me parece a mí. Pero, ¿qué pretende? Clelia, discúlpame, pero si ¿Hasta el qué mismo... punto la gente puede Sí, aguantar? ¿Hasta qué el, mi- punto la gente puede aguantar? No el sé qué mismo pretenden. presidente dijo que es una guerra. Es una guerra, estamos en guerra con nuestro presidente. A mí me da vergüenza ajena de lo que se está hablando en el mundo, Clelia. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, Claudio, ¿te escuchamos? Hola. Bueno, muy interesante. Todo esto es muy interesante. Yo quisiera enfocar todas estas cuestiones a partir de lo que es la represión en general y ver las diferencias que existen. La represión, desde que hay diferencias de clase y opresores y oprimidos, siempre se usaron en las sociedades, en las distintas sociedades. La represión es un arma para someter a las clases oprimidas en todos los tipos de sociedades. Entonces, los opresores van a usar hasta los métodos más crueles. Empecemos con la sociedad romana, para empezar en algún punto, las represiones que hubo contra los alzamientos de los esclavos. Represiones que fueron terribles y miles de personas, esclavos, crucificados por los romanos. Sigamos después en la época feudal, donde la población era sometida a terribles represiones. Llegamos al capitalismo. Ya en el capitalismo, con la persecución a los campesinos, a los pequeños propietarios, hubo levantamiento de campesinos, Thomas Monster en Alemania, por ejemplo, que fueron terriblemente reprimidos por los príncipes. Eso es la época que ya nace el capitalismo. O sea que no es característico del ser humano, sino que es característico de de las sociedades divididas en clases, porque necesitan reprimir las rebeliones. En la época nuestra, con la sociedad capitalista, el auge del capitalismo, cuando el capitalismo es revolucionario y tiene grandes conquistas productivas, tecnológicas, científicas, que revolucionan el mundo, también existieron represiones contra los trabajadores, contra los obreros. Enfrentaron a las huelgas, pero con una característica. El capitalismo estaba en condiciones de hacer concesiones. Es así que los trabajadores hacían una huelga, eran reprimidos, pero después le concedían las 8 horas, condiciones mejores de trabajo, se mejoraban los barrios donde vivían los trabajadores, se preocupaban por la alimentación de ellos, la burguesía, porque necesitaba trabajadores fuertes, pero eran también conquistas de los trabajadores. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, algunos países y en algún periodo pueden dar represión y conquistas. El peronismo fue una de esas características. Reprimía las huelgas, pero inmediatamente no solamente le daba concesiones, sino que le daba más de la concesión o más de lo que pedían los trabajadores para fortalecer su liderazgo, Perón. Pero era una época que
el peronismo fue independiente del imperialismo inglés, porque ya el imperialismo inglés estaba muerto, y tampoco había avanzado el imperialismo norteamericano. Y era una época coyuntural de riquezas para el país. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Es lo que pasa desde estos últimos años, que es que existe una fuerte represión y no hay concesión en el capitalismo. Entonces, los líderes capitalistas, los gobiernos, reprimen, pero no dan concesiones. Al contrario, cada vez quitan más las conquistas que tuvimos en las épocas anteriores. La seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, el desempleo se vuelve crónico, aumentando cada vez más. Los salarios son liquidados por la inflación, los procesos inflacionarios, y el capitalismo, que ha hecho grandes avances en la producción, no puede dar ninguna concesión porque entró en una contradicción terrible, terrible. Es una época donde ya la represión se vuelve una represión de masa, o sea, represión generalizado, represión con genocidio. Ahí los tenemos al-Assad en Siria reprimiendo a los rebeldes, no ¿cómo se llama? Al Estado Islámico, sino a los rebeldes de su propio pueblo, que los bombardeó y los aniquiló. Los turcos contra ¿cómo se llama? Esta población que está en el límite de Turquía, Siria, los kurdos, contra los kurdos. Y actualmente el sistema de represión es genocida en Israel. Entonces, tenemos que ver que ya en esta época la represión es el único instrumento para someter a la población y no tiene el sistema capitalista capacidad de dar concesiones. Entonces, tras la represión, viene la represión. Y tras la represión, otra vez se van a levantar los trabajadores, las masas empobrecidas, porque se están muriendo en la miseria más espantosa. Y cada vez que hay rebeliones va a haber represión. Entonces, esto tiene que terminar. La única manera es justamente empezar a ver que estos gobiernos, como el gobierno de este muchacho Milei, va a apoyar el genocidio, la muerte de 10.500 niños palestinos, va a felicitar al gobierno israelí, al ejército israelí. Entonces tenemos que ver que este gobierno va a llevar la represión al extremo, pero tiene una característica en Argentina. La represión ha sido muchas veces derrotada. Hemos derrotado el ejército, su gobierno, en el 82. Hemos derrotado los cara pintadas. El ejército, producto de las luchas y producto de la crisis argentina, está parcialmente inmovilizado, en muy malas condiciones, y hay un odio generalizado a los aparatos represivos en la Argentina. Por eso, el gobierno este es un gobierno débil. No tiene los aparatos represivos que tiene Israel, que tiene Turquía, que tiene Estados Unidos para enfrentar en todo el mundo las rebeliones, como lo está haciendo los bombardeos en el Golfo, en el Mar Rojo. Entonces, lo que tenemos que conseguir acá es la unificación, la organización de todos de todas las luchas, y eso es lo que me parece que es lo que va a tener, el que tenemos que tener para empezar a enfrentar la represión. Conformemente a la represión, nosotros tenemos que aumentar los métodos de lucha
de las masas, de los trabajadores, del conjunto de la sociedad, ordenarlos, organizarlos y desorganizar a las fuerzas represivas. Hay de las últimas luchas y de la derrota que tuvo Milei con la ley ómnibus, se desprenden 3 consignas. La primera, saludar que fue un gran triunfo de las luchas contra la motosierra de Milei, todas las movilizaciones que hubieron hasta ahora. La segunda consigna es que vamos por más. Fuera el DNU, fuera el protocolo, aumento salarial, jubilaciones y subsidios a las familias. Y la tercera consigna, para unificar, para esclarecer los objetivos, sigamos luchando y exijamos a la CGT y CTA plan de lucha y huelga general. Esos son los métodos para enfrentar a las represiones. Ujú. Bueno, Bueno, Claudia, muy nada muy más. bueno todo tu análisis, digamos, histórico, pasando por los distintos periodos, ¿no? Obviamente, en lo que se denominaba el comunismo primitivo antes de la estratificación social, hace 4 a 6.000 años atrás, no había represión. Tampoco había religión, porque estos gobiernos de ultraderecha están todos fuertemente ligados a la cuestión religiosa, ya sea evangélica, ya sea, digamos, ir al Estado de Israel, ¿no? Pero fundamentalmente con las iglesias, ahora se le entregó pentecostales y neopentecostales, ahora se le entregó una cantidad de dinero a los comedores de estas religiones y no se les entregó a los movimientos sociales, ¿no? Esto hay que resaltarlo también. A mí me gustaría 2 cositas y ya le cedemos la palabra a Marta y a Luisa y tenemos un audio de Leo que nos manda desde San Nicolás. ¿De dónde viene la expresión el que las hace las paga? Que ha sido el lema de Bullrich, que lo repite este bicho, Agustín Laje, y que lo ha tomado Javier Milei también. Esto lo escribe Eugenia Cabral, a mí me gusta dar siempre las fuentes, pero dice, la expresión el que las hace las paga, que acaba de usar para referirse a la represión de las manifestaciones sociales con cortes de calle, rutas, puentes, lo usó la Inquisición española en el virreinato colonial del Río de la Plata, en su persecución de las supuestas brujas poseídas por Satanás. Y hace mención en el año 1702 en San Miguel de Tucumán a una esclava de origen africano que la llamaban la Negra Inés, que fue denunciada por hechicería y tratos con el demonio, que fue condenada a muerte, que finalmente la terminaron matando con el sistema del garrote vil, y que mientras se la hacía, a ver, esperen que les leo literalmente, en 1703 la Negra Inés fue paseada a lomo de burro por las calles de San Miguel de Tucumán y en cada esquina se le hacía parar mientras el pregonero oficial gritaba, quien tal hace, tal paga. Esto ha sido retomado en contra de las personas que reclaman sus derechos de supervivencia, formando piquetes y cortando calles, desde los 90 hasta el presente, con sus 127 activistas asesinados durante estos años democráticos. Entonces aparece la oligarca capitalista y proimperialista Bullrich amenazando con la antigua fórmula de la Inquisición española, modernizada en su gramática para las redes sociales, el que las hace las paga. Me pareció interesante porque ellos también tienen una tradición y la retoman, en este caso concreto, con el tema de la represión, ¿no? Bueno, Marta, ¿qué opinas de todo esto que venimos conversando?
Tenés tu micrófono. Sí, ya ahí está, te ya escuchamos. está, ya lo logré. Sí, yo creo que todo es intencional, o sea que el ajuste es intencional para poder reprimir y después poder saquear. O sea, mientras están reprimiendo, mientras estábamos discutiendo la ley, ellos están intentando saquear, vender todo lo que pueden. O sea, es todo preparado, no es casualidad, porque es algo hecho, ya dirigido desde los empresarios, pero a su vez ellos sostenidos por la gente que, digamos que yo no me recuerdo los nombres, bueno, pero por los que manejan toda la situación de Israel y en Estados Unidos. O sea, hay toda una intención de manipular, o sea, como quedarse con territorios y con las riquezas de algunos países. O sea, está todo digitado, no es una casualidad. Me parece a mí que está todo planificado. Y por eso mandan gente a asesorarse a estos lugares, que lo han hecho con la dictadura también, y lo están haciendo ahora. El tema es que hay algo que nosotros tenemos, que es el libro del Martín Fierro, que José Hernández escribió, donde dice que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. La intención, o sea, por eso cuando se hablaba de guerra acá, nosotros no queremos una guerra, ellos quieren que estemos en guerra y que nos peleemos entre nosotros y que nos distraigamos mientras saquean lo que ellos quieren. Yo interpreto eso, que es lo que digamos, se vino haciendo siempre, ¿no? Ujú. Bueno, gracias, Marta. Yo veo eso, y lo que dice, ¿cómo es el nombre de Claudio? Sí, coincido con él, que hay todo un trabajo organizado. Bueno, gracias. Luisa, te escuchamos y Sí. después pasamos a Leo, que nos dejó su Dale. pensamiento. Sí, súper interesante todo, mucho aprendizaje con Claudio. Gastón, qué claridad. Yo anoté muchas cosas, como siempre en este programa aprendo mucho, ¿no? Es un ataque lamentablemente de nuestro presidente, que lo han votado una mayoría creyendo en un cambio. Y esa mayoría está absolutamente defraudada, porque el ataque fue directamente al obrero, directamente al bolsillo. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir aumentar los boletos del transporte donde la gente va a laborar? Nos están atacando, es como dice Marta, está todo fríamente, ¿no? Calculado, pero desde hace mucho tiempo. Sí. Porque es muy sencillo pensar que una ley de 600 y qué sé yo cuántos artículos puede haber sido pensada, diagramada y redactada en una semana. Vamos. Es una subestimación del pueblo. Nos están subestimando. Y esto no tiene perdón. Va a quedar en la historia como el más nefasto dirigente que tuvo nuestro país, y me da vergüenza ajena ante el mundo, ante el mundo, de cómo estamos. Y otra cosa que yo les quiero preguntar acá a los invitados, Liliana, hoy, ¿en quién se apoya Milei? ¿Qué apoyo tiene hoy Milei? Nombre y apellido de los movimientos y los apoyos que tiene este hombre. Que yo no puedo creer que tenga ningún apoyo fundamentado en algo lógico, coherente. No, lo están usando, Luisa. Lo están usando. ¿Puedo aportar algo, Luisa? Dale, Están Clelia. usando para hacer el trabajo suyo. Sí, acá en este artículo que es de Ana Natalú, dice que la encuestadora Subán, Córdoba y Asociados le dio lo siguiente: el 45,9% atribuye la mala situación económica al gobierno anterior, aunque el 54,4% cree que el gobierno actual está yendo en una dirección incorrecta. Así que no tiene tanto apoyo. Siempre se basa
en cuantos lo votaron, pero los que lo votaron, lo votaron. No todos los que votaron a esto que está sucediendo. Muchos votaron muy equivocadamente. No sé, ¿y las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel? Están totalmente anuladas, no existen, ¿no, Claudio? Claro. Yo no entiendo lo que está pasando, no lo puedo entender, me da mucho miedo, mucha angustia. La juventud que está ahí también anulada, estamos todos anulados, gracias al que tenemos un trabajo más o menos estable, porque el que no tiene trabajo hoy, pues, Bueno, nada. gracias, Esa propuesta. Luisa. ¿Te parece que pasemos a Leo para Dale, darle voz, que él se preocupó por mandarnos este audio y después, bueno, ya vamos a ir redondeando un cierre? dale, Lili, acá lo estoy buscando, Lili, y enseguidita lo vamos a escuchar. Ustedes avísenme, ¿eh? Si cómo se está escuchando. A ver, vamos ahí. Estoy grabando anticipadamente la solicitud que tanto Liliana como Luisa me han hecho, y esto seguramente se reproducirá a la mañana, y quise esperar hasta último momento para satisfacer la pregunta de la represión hoy en la Argentina. Digo a último momento porque la sucesión de hechos está actuando de una manera tan vertiginosa, tan cambiante, que podría parecer que uno se le escapa la última noticia importante, porque prácticamente todas tienen un nivel de importancia enorme, pero para dejar un poco de lado esta necesidad de satisfacer hasta último momento, me pareció que había que empezar por poner un contexto, esta situación represiva inédita, como han visto miles y miles de televidentes en las diferentes movilizaciones que hubo, en donde se han desplegado diferentes fuerzas represivas de seguridad que habitualmente no lo hacían en Argentina desde hace mucho tiempo. Prefectura, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad de Buenos Aires y diferentes policías provinciales montaban operativos descomunales en relación a los hechos en sí mismos que habían sucedido anteriormente y que inclusive estaban sucediendo en el momento preciso de las movilizaciones, que en todos los casos han sido absolutamente pacíficas, sin incidentes y en cierta forma desproporcionadas en los participantes, pero desproporcionada, digo, en relación al descontento, a la bronca, al malestar que reina en el conjunto de la población. Porque evidentemente mucha gente dice, y tiene gran parte de la razón, de que no se puede ser tan tranquilo, o inclusive a pesar de haber sido tan numerosas, bueno, la gente generalmente espera muchísimo más. Evidentemente, en esto da en la tecla. Voy a decir algo como conclusión anticipada del final. Sin lugar a dudas, este plan económico y el plan represivo que van de la mano eh, tiene la necesidad de organizar a millones frente a una situación asfixiante en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo jurídico, en lo parlamentario, en lo social, en la vivienda, en la salud, en la educación, en fin, en todos los componentes que hacen a la vida cotidiana de la población,
que día a día se sienten arrasadas en sus necesidades, en donde se ven acotados y ya cuestiones elementales como la alimentación, el transporte, la vivienda, que sufren un plan de ajuste enorme en función del pago de una deuda externa que este gobierno dijo claramente que la va a cumplir a rajatabla, sino con un adicional que ni siquiera sería una imposición del Fondo Monetario. Y acá uno se tiene que parar para analizar que ese es el plan único que tiene el actual gobierno. Satisfacer, en primer lugar, el pago al FMI de una deuda absolutamente que jamás fue controlada, que ha sido abultada y, y que no tiene ninguna posibilidad de ser pagada como para decir, bueno, como dicen los propios políticos capitalistas. Bueno, hay que honrar las deudas, pero son deudas que emanan de estatizaciones, o sea, de llevar deudas de empresas privadas, y no hablemos de el boliche que está a la vuelta de la esquina, sino empresas enormes que han contraído deudas ya en la época del proceso, que Cavallo las estatizó y ahora lo vuelve a hacer Caputo para que engrosen mediante mecanismos financieros que terminan para ser pagados con estos ajustes brutales, que no es ni más ni menos que quitar recursos de desarrollo a la población para llevarlos al pago de esa deuda impagable. El propio Fondo Monetario acaba de otorgar un crédito de 4.700 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar la deuda, y en el interín, por supuesto, hay intereses leoninos, hay devaluaciones que son la forma de pagar en los hechos, porque el dólar aumenta su poder adquisitivo en territorio argentino, porque evidentemente es una forma de cobrarse, y todo un plan económico que está al servicio del capital financiero, de lo que se llama la timba financiera, todo ese combo de letras, papeleríos, que absolutamente no valen nada y que están sostenidos por el trabajo del pueblo, que es el que aporta en definitiva el capital. Entonces, la represión, amparada en leyes brutales, como es la de reiterancia, que es si uno cometió, digamos, el deber de ir a una movilización protestando por determinadas cuestiones que hacen a la vida, a la segunda vez reitera esa acción, y nosotros tenemos, por ejemplo, a un ex diputado provincial como Martín Rodríguez, que se le aplicó esto y hoy está preso en Mendoza, o los tuiteros Nahuel Morandini y Roque Villegas en Jujuy, porque han hecho determinadas opiniones que molestaban al gobernador Morales de la provincia. Bueno, están presos. Evidentemente, el uso de toda una serie de insumos peligrosos para la salud, como es el caso de los gases pimientas, que perforan la piel, en el caso de Eduardo Beliboni, ahora convertido
en la víctima destacada o detectada. Entre las víctimas, gobernadores, senadores, diputados, que supuestamente han traicionado al gobierno en sus pactos, ahora resulta de que el único identificado es Eduardo Chiquito Beliboni, porque está del lado de los que se han sublevado frente a la carencia de alimentación en comedores, merenderos, a los propios recursos que reciben las organizaciones piqueteras, algo que ya reclaman prácticamente todas las organizaciones que trabajan en los barrios y que hacen que esta desolación económica que viven los barrios sea paliada con comidas cada vez más escasas. Evidentemente, con lo que cobran por los planes, los compañeros trabajan y compañeras trabajan en 2 o 3 lugares, muchas de ellas preparando la comida en los comedores, pero volviendo al tema de la represión, el gobierno se ha postulado con leyes anticipatorias, porque evidentemente, si bien la política de castigos a la población en el tiempo no ha dado resultados, esta vez no es un castigo posterior, sino es un castigo anterior, en donde prácticamente había penalidades para quien pisara la calle, cuando en realidad, en las movilizaciones, cuando en realidad la cantidad de gente que va, es prácticamente imposible que vaya por la vereda, o el derecho de reunión para 3 personas, con lo cual 3 amigos que se juntaban en la puerta de un café ya eran pasibles de ser sancionados. Entonces, creo que el gobierno, que ha hecho toda una publicidad de anticasta o de sacarle privilegios a determinados sectores, no solo que no lo ha hecho con ningún sector pudiente, sino que sus planes favorecen a lo más concentrado de los capitalistas, prácticamente monopolios internacionales, fondos de inversión, o sea, lo que ha quedado como fuerte en esta etapa agónica del sistema capitalista, porque un sistema sirve, como es cualquier organización, en la medida que resuelve los problemas de la gente, no sirve si no los resuelve. Por lo tanto, como conclusión, ha lanzado todo un andamiaje jurídico represivo, con insumos y fuerzas en la calle insólitas y desmesuradas e innecesarias, con costos a su vez muy grandes, que evidencian que ellos mismos saben que todos sus planes económicos, sociales, van en un fuerte detrimento y en un retroceso de las condiciones de vida del conjunto de la población. Por tanto, como refuerzo a un enfrentamiento en mejores condiciones, es necesario agrupar a todos los sectores democráticos, luchadores, combativos, que rechazan esta política de degradación permanente, a unirse, a juntarse en un plenario nacional o en una asamblea, como se hizo oportunamente en el 2001-2002, una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas populares que han cumplido
un rol muy importante porque son prácticamente barrios de clase media fundamentalmente, que se sumaron a sectores piqueteros y todo el movimiento cultural que ha rechazado masivamente un ataque en forma a las posibilidades de que la cultura se desarrolle. De ahí que sobre todo sectores juveniles han estado presentes como nunca en las movilizaciones populares. Liliana, Luisa, les mando un cordial saludo y por supuesto a toda la audiencia del programa. Bueno, agradecemos a Leo que se extendió, se extendió mucho, pero bueno, se tomó el trabajo de mandar todo este pensamiento y queríamos respetarlo y escucharlo. Vamos a ir cerrando en esta segunda vuelta. De cualquier manera, no tenemos problemas con extendernos un poquito. Lo único que quería aclarar porque él menciona esto y por ahí Luisa lo puede poner en pantalla porque es realmente ridículo si no fuera que tuvieran el poder. En el día de ayer salió en las redes sociales de Javier Milei un dibujo, un dibujito que dice Belidoni, que es el referente del polo obrero, detectado, sindicalista, detectado, gobernador, detectado, diputado, detectado. Casta a la vista, baby. Y luego aparece una imagen de Milei como si fuera Terminator con un ojo, no sé, artificial, una imagen armada, digamos, ¿no? A ver. En A mí un ratito lo único que me hace dudar es de la salud psiquiátrica de la persona que realizó esto. Ay, Dios. En el día de ayer, el Frente de Lucha Piquetero y organismos de derechos humanos a las 16:30 realizaron una conferencia de prensa para rechazar y denunciar amenazas de Javier Milei en redes sociales. Quería también mencionar esto. Bueno, vamos a... Acá lo encontré, Lili, si querés lo pongo, si pero querés ponelo, déjalo mientras los compañeros van realizando el cierre, tranquilos. Acá ahí lo está. tenemos. Ay, es de muy me gustó. Es muy infantil, Ay, qué ¿viste? Por eso ridículo. digo, dudo de la salud psiquiátrica, hay que hacer un examen Y cada psiquiátrico. vez nos da más pruebas. Sí. Sí, bueno, Gastón, disculpa que no te dimos suficiente tiempo, atención, pero vamos a continuar, así que vas a estar invitado nuevamente y bueno, y te vas a explayar más sobre este tema y otros. Gastón está muy al tanto de la situación de Chile, de todo lo que sucedió con la constituyente, de todo el proceso, así que desde ya queda invitado para relatarnos todos estos temas que atañen a América Latina, ¿no? Al Cono Sur. Así que te escuchamos, Gastón. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, desde ya nos veremos en otra instancia para charlar otras problemáticas ahí más actuales de Latinoamérica y especialmente del país trasandino. Ujú. Bueno, ¿querés agregar algo más o lo dejamos para la próxima? Eh, Dejémoslo como puntos suspensivos para unos próximos encuentros, porque si no, uno quema todos los cartuchos y el arte se va fundando en, como decía ya Sófocles allá en el siglo V a.C., el autor que da todos sus elementos, sus artificios en una única obra es un autor malo porque ya no tiene nada para sorprender en la siguiente.
Bueno, nos vas a sorprender en la siguiente, entonces. Espero. Bueno, Clelia. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente, no tengo más que agradecer el aporte de todos y cada uno, porque me han enriquecido. Muchas gracias. Bueno, Claudio. Sí, quería decir algo. Estamos todos de acuerdo en fortalecer las asambleas, en las movilizaciones. Las asambleas son importantísimas, tanto en los lugares de trabajo como las barriales, los movimientos sociales. Pero hay una cuestión. Aquí gobernaron tanto el peronismo, que reprimió, que hambrió, el macrismo con los radicales y ahora una nueva fuerza con Milei, donde se juntan y lo apoyan parte del macrismo, parte de los radicales y parte del peronismo. Entonces, también tenemos que tener un norte, que es que ya no pueden seguir estas mangas de propatronales, de gente que lo único que le interesa son las ganancias y la represión del pueblo, no pueden seguir gobernando. Tenemos que luchar para conseguir un gobierno de los trabajadores y de la gente empobrecida. Entonces, a mí me parece que el único frente, la única organización que enfrenta y propone algo así, con un plan distinto a las patronales, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unida. Entonces, veamos lo que dicen ellos y yo invito a que los apoyemos, porque es la única posibilidad que tenemos un gobierno distinto a todo esto. Y para justamente tengan un norte todo lo que están luchando. Nada más. Bueno, gracias, Claudio. Marta. Bueno, yo creo que la unión y la organización es la salida, o sea, unirse y organizarse, porque de otra manera no hay, y no violencia, no con la violencia, sino recurriendo a programas, a leyes, a no cumplir lo que ellos piden, eso sí, no cumplir, pero no con violencia. Y con respecto a este señor que tenemos como presidente, yo creo que está mal psíquicamente, que es peligroso porque tiene cuestiones paranoicas y que las cosas que él propone son índices. Es como cuando en una pareja tenés tu pareja es un paranoico y te da señales de que te va a agredir o que va a hacer cosas graves y uno tiene que denunciarlas. Entonces, un presidente que pone eso en un tuit es para tomarlo en serio, no en joda, porque vos lo decís, que decís, está loco, ¿qué pone? Me río. No, es grave, es peligroso. Eso no puede poner un presidente, ¿entendés? No puede amenazar, está amenazando a la gente. ¿Cómo? O sea, es lo mismo que un loco que anda amenazando a la mujer con matarla. Hablamos de que hay que denunciar a la gente que hace esas cosas y él está haciendo esto y nos reímos. O sea, es como para pensarlo. Yo creo que a cada uno que se postula como presidente había que hacerle como cuando ingresas a un trabajo, un psicofísico, y ver qué estado de salud mental tiene a los que trabajan en el ejército, a los docentes, a los médicos, a todo el mundo. Hacerle un psicofísico como se hace al que entra en cualquier empleo. Y aparte también antecedentes, qué cosas hiciste antes. Porque si no la gente vota cualquier cosa. Que votaron cualquier cosa, porque de ese señor no sabían nada, o no quisieron saber nada. Entonces ahora tenemos como presidente a una persona que hace este tipo de cosas. Eso es grave, es muy grave, para mí es muy grave. O sea, está bien, no todo el mundo tiene la capacidad de detectar una patología, y aparte nosotros, por más que la detectemos, no podemos hacer nada. O sea, pero sí, si se establece como norma, como ley, que a cualquier persona que ocupe un cargo público se le haga un psicofísico, algo es más importante. O sea, tenés una junta, alguien que vea en qué estado está esa persona de gobernar, porque para mí no está bien este señor. Eso es lo que me parece. Bueno, Marta es psicóloga, sí, yo coincido también. Hay un autor peruano muy interesante porque relaciona, digamos, las cuestiones políticas con el psicoanálisis, haciendo los análisis de los discursos comunes de la extrema derecha.
lo que tienen en común, no las diferencias, porque también tienen diferencias en distintos lugares. Se llama Juan Carlos Ubilius Raigada, y lo que tienen en común, que aparece claramente en esto que vimos hoy, de propaganda o de difusión, bueno, con de Agustín Laje o esto que vemos ahora, es un delirio paranoico en el que se trata de salvar a la comunidad nacional de un enemigo maligno. Y acá está claro, el enemigo maligno es esta casta que aparte no existe, porque es un delirio, Sí. porque las castas son ellos, es un invento de la realidad, ¿no? Y bueno, y están los gente de bien, que es la comunidad, digamos, y que sí, que tiene esta cosa de delirio paranoico, ¿no? Y de salvación, de cosa mesiánica, de salvar, en este caso a este país o en otros casos a otros países, ¿no? Sí, y aparte esto es utilizado a su vez por otros intereses, porque él es que sirve a determinados intereses. Porque cuando no lo necesiten más, lo van a sacar. Sí, por ¿Entendés? supuesto. Es una pieza que se pone y se saca. Ujú. Es lamentable, pero es muy triste lo que está pasando. Muy triste y muy doloroso porque es, como dicen todos, es un genocidio. O sea, la gente va a morir de hambre, va a morir de enfermedades, porque al no tener los remedios, los chicos al no tener la medicación, al no tener comida, y los que queden van a quedar con muchas secuelas por la falta de alimentación. Los chicos eso lo sufren muchísimo. Entonces, todo esto es terrible, es terrible. Entonces, yo creo que con violencia no se sale. Se sale con organización, se sale con leyes, se sale que los jueces ocupen el lugar que tienen que ocupar, si no serán responsables de todo lo que esté pasando. O sea, a cada cual le toca un lugar en la sociedad y que cada cual cumpla con lo que le toca. El que no está cumpliendo está apoyando el genocidio. Ujú. Gracias, Marta. Como decía Claudio, en este momento donde no hay concesiones y queda represión, estos discursos, estos delirantes vienen al pelo, digamos, como que es lo que se necesita, ¿no? Bueno, Luisa, te escuchamos. Gracias, Lili. Ay, dijiste la palabra exacta, delirante, lo describiste tal cual. Ahora yo digo, yo quiero, si puede ser, en próximo programa que me informen, porque los medios de información son caóticos. La tele Sí. pones a ver qué está pasando, nada, cualquier cosa te dice. Entonces no sé a qué medio ir a enterarme. Por ejemplo, ¿qué fue a hacer Milei? ¿Cómo en la recorrida de Israel con el Papa? Quisiera saber cuál fue su recorrida, para qué fue. Si el lío está acá, si el infierno está en su país, ahora Pero es fue la a última ponernos a moda. nosotros. Pero es la última moda. A ver, presidente ahí se va a pasear por todo el mundo. No, Luisa se va a alinear con determinada línea política Claro. que es la acorde a él. Y como somos una colonia, y esto, digamos, hay que incorporar todo el tema del colonialismo, bueno, los jefes son Estados Unidos e Israel, y con lo cual nos ponen un riesgo internacional también, porque acá tuvimos dos atentados, uno en la embajada y otro en la AMIA. Todavía no volvió, Bueno. ¿no? Todavía no volvió el señor Hoy creo que iba a Roma. Sí, a Iba Roma. con el Papa. Bueno. Claudio, explícame algo de eso, Claudio. ¿De qué quieres que te explique? Sobre el alineamiento internacional de Milei y el viaje que está haciendo a Israel. Voy a decir algo que es espantoso. En Israel, Milei bailó con los funcionarios del gobierno, fue a bailar, y digo que fueron a bailar sobre los cadáveres de 10.500 niños palestinos. Esa es la alineación de Milei con los genocidas. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Es horroroso. Acá no es una cuestión de poner esto o aquello. Tiene que gobernar los trabajadores. Claro.
porque no es un gobierno que tenga que ver con un individuo, sino que el individuo tiene que ver con la clase gobernante. O sea, les viene muy bien a los grandes poderes y al imperialismo este gobierno. Lo que le viene mal es que no saben para dónde va a ir, pero está defendiendo al imperialismo, a las grandes empresas, a los grandes acreedores. O sea, este es el gobierno no de Milei, es el gobierno de las grandes corporaciones mundiales y los grandes millonarios argentinos. Ay. Entonces, hay que sacarlo a todos esos. Claro, Exacto. Claudio. Ahí Y me hay que- contestaste la pregunta esa que yo decía, ¿quién apoya a Milei? Buah, Bueno, es claro, es muy claro a quién apoyo. sí, gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Saludamos a Gastón, lo esperamos en próximo programa para que se extienda sobre el tema de Chile, que es muy interesante también. Gracias también, Claudio. Le mandamos un saludo y un agradecimiento a Leo, por su colaboración. Y bueno, gracias, Clelia, Marta. A la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y nos vemos en un próximo programa de La Rueda.